Durante 2024 y gran parte de la última década, Bitcoin fue uno de los activos con mejor desempeño del mundo financiero. Sin embargo, ese liderazgo se quebró de forma abrupta. En cuestión de meses, el precio cayó más de un 40% desde sus máximos históricos. Miles de cuentas altamente apalancadas fueron liquidadas de manera automática. Inversores que habían entrado en la fase final del ciclo vieron desaparecer años de ganancias en semanas. Incluso grandes actores institucionales quedaron profundamente expuestos a la caída. Este desplome no ocurrió por azar ni puede explicarse únicamente como pánico minorista. Lo que está ocurriendo es el resultado de una combinación de fuerzas macroeconómicas, financieras y psicológicas que se alinearon al mismo tiempo. Para entender la magnitud de este movimiento, hay que mirar más allá del precio y analizar qué está cambiando debajo de la superficie del mercado. El primer factor clave es el cambio en el apetito por el riesgo. A medida que aumenta la incertidumbre económica global, los inversores comienzan a reducir exposición a activos considerados especulativos. Las valuaciones bursátiles siguen siendo elevadas, las tasas de interés permanecen restrictivas y varias señales apuntan a un enfriamiento económico. En ese contexto, Bitcoin deja de percibirse como una cobertura y pasa a comportarse como un activo de riesgo más, sensible a los mismos flujos que afectan a acciones tecnológicas o inversiones apalancadas. El segundo elemento es el fortalecimiento del dólar estadounidense. Históricamente, Bitcoin ha sido presentado como una alternativa frente a la pérdida de poder adquisitivo y la debilidad monetaria. Pero cuando el dólar se aprecia, esa narrativa pierde fuerza. Un dólar fuerte reduce el incentivo para buscar refugio en activos alternativos, y eso genera presión vendedora adicional sobre el mercado cripto. A esto se suma el efecto amplificador de los fondos cotizados. Durante la fase alcista, estos vehículos aceleraron las subidas al absorber grandes cantidades de Bitcoin físico. Sin embargo, el mecanismo funciona en ambos sentidos. Cuando los inversores venden participaciones de estos fondos, las entidades se ven obligadas a liquidar Bitcoin en el mercado abierto. Ese proceso crea un círculo de retroalimentación negativa. La caída del precio impulsa ventas, las ventas obligan a liquidar más activos y el precio continúa descendiendo. Otro factor importante es el agotamiento del flujo de noticias positivas. En ciclos anteriores, el mercado se sostuvo en expectativas futuras, adopción institucional, avances regulatorios favorables, narrativas de reserva estratégica y políticas monetarias ultra expansivas. Hoy, muchas de esas expectativas ya se materializaron o perdieron impulso. La legislación avanza lentamente, el entorno político es incierto y otros activos, como el oro, captaron parte del protagonismo como refugio frente a la inflación y el riesgo geopolítico. Todo esto desemboca en un quinto elemento, la pérdida de convicción. Cada vez más inversores cuestionan si Bitcoin realmente cumple el rol que se le atribuía. Mientras el oro subió con fuerza en un entorno de tensiones globales, Bitcoin mostró un comportamiento más alineado con activos especulativos. Algunos informes bancarios comenzaron a señalar que la reciente caída responde menos a eventos aislados y más a un deterioro sostenido del interés general. Este cambio de percepción es crítico, porque los mercados no se mueven solo por fundamentos, sino por creencias compartidas. Cuando la narrativa dominante se debilita, el precio suele seguirla. Y es en este punto donde el debate se vuelve más profundo. Si esta caída representa una oportunidad histórica, o el inicio de un proceso mucho más largo y doloroso. Para evaluar qué puede ocurrir a partir de este punto, es necesario abordar los riesgos estructurales de Bitcoin, aquellos que no dependen del precio del día ni del sentimiento momentáneo del mercado. Durante años, algunos de los inversores más respetados del mundo han cuestionado el activo desde su base misma. El argumento central es simple, pero contundente. Bitcoin no genera flujos de caja, no produce ingresos y no representa participación en una actividad económica productiva. Su valor depende exclusivamente de que otro participante esté dispuesto a pagar más en el futuro. Desde esta perspectiva, Bitcoin se comporta más como un instrumento especulativo que como un activo tradicional. No es una empresa que vende bienes o servicios, ni un bono que paga intereses, ni una propiedad que genera rentas. Su precio se sostiene sobre la confianza colectiva y la expectativa de adopción futura. Cuando esa confianza se debilita, la volatilidad se intensifica. Sin embargo, el debate no es unidireccional.
A lo largo del tiempo, varias figuras históricamente críticas del ecosistema cripto modificaron parcialmente su postura. Grandes bancos de inversión pasaron de desestimar el activo a reconocer su potencial como instrumento financiero alternativo. Fondos institucionales comenzaron a estudiarlo como una reserva digital escasa, comparable en ciertos aspectos al oro. Incluso gestores que antes lo consideraban irrelevante admitieron que la tecnología subyacente representa una innovación significativa. Este cambio gradual de discurso explica por qué, a pesar de las críticas, Bitcoin logró atraer capital institucional y alcanzar niveles de precio que parecían impensables una década atrás. Sin embargo, esa adopción no elimina el riesgo. De hecho, lo transforma. A medida que más capital profesional entra al mercado, Bitcoin se vuelve más sensible a los mismos factores macroeconómicos que afectan a otros activos financieros: tasas de interés, liquidez global, política monetaria y ciclos económicos. Otro elemento clave es la historia de sus caídas. Bitcoin ha atravesado múltiples colapsos a lo largo de su existencia, muchos de ellos superiores al 70 u 80%. Estos desplomes no son anomalías, forman parte de su patrón histórico. Periodos de euforia extrema suelen ir seguidos de correcciones profundas y prolongadas. En varios casos, el precio tardó años en recuperar sus máximos previos. Este comportamiento cíclico crea un fenómeno recurrente. En la fase alcista, el entusiasmo domina el discurso público. Se multiplican las proyecciones optimistas, las expectativas de precios extraordinarios y la sensación de urgencia por participar. En la fase bajista, la narrativa se invierte. Aparecen dudas existenciales, se cuestiona la viabilidad del activo y muchos participantes abandonan el mercado tras asumir pérdidas significativas. La dificultad radica en que no existe una forma objetiva y universalmente aceptada de valorar Bitcoin. A diferencia de otros activos, no hay métricas tradicionales que permitan establecer con precisión cuándo está caro o barato. Todo depende de supuestos sobre adopción futura, utilidad como reserva de valor, regulación y evolución tecnológica. Esto amplifica tanto el potencial alcista como el riesgo de caídas prolongadas. También surgen preocupaciones técnicas y operativas, como la seguridad a largo plazo del sistema o el impacto de avances tecnológicos futuros. Aunque muchas de estas amenazas son teóricas y pueden mitigarse con adaptaciones del protocolo, forman parte del debate que influye en la percepción del mercado. En entornos de incertidumbre, incluso riesgos poco probables pueden pesar más de lo racional en las decisiones de inversión. En este punto, el mercado se encuentra atrapado entre dos narrativas opuestas. Por un lado, la idea de que esta caída representa una oportunidad histórica, similar a otros momentos en los que el precio tocó fondo antes de iniciar un nuevo ciclo alcista. Por otro, el temor de que esta vez el contexto macroeconómico, regulatorio y financiero sea lo suficientemente distinto como para prolongar la debilidad durante mucho más tiempo. La historia demuestra que Bitcoin ha sobrevivido a múltiples crisis, pero también deja claro que cada ciclo ha sido distinto al anterior. No hay garantías de repetición. El pasado ofrece contexto, no certezas, y es precisamente esa incertidumbre la que define el momento actual. Para entender qué puede venir después, es necesario observar el comportamiento histórico del activo sin caer en extrapolaciones simplistas. A lo largo de los últimos 15 años, Bitcoin ha seguido un patrón cíclico reconocible, aunque no idéntico. Fases de acumulación prolongada, periodos de crecimiento acelerado, impulsados por narrativas dominantes, expansiones parabólicas y, finalmente, correcciones profundas que eliminan el exceso de apalancamiento y especulación. Este ciclo se ha repetido varias veces, pero cada iteración ocurrió bajo condiciones macroeconómicas distintas. En el pasado, las grandes recuperaciones coincidieron con entornos de liquidez abundante, políticas monetarias expansivas y una renovada ola de adopción. El contexto actual es diferente. Las tasas de interés permanecen elevadas, el crecimiento económico global es más frágil y los reguladores observan el sector con mayor atención. Esto no invalida la posibilidad de una recuperación futura, pero sí modifica el ritmo y la dinámica con la que podría producirse. Otro aspecto clave es la volatilidad extrema que caracteriza a Bitcoin. Caídas del 50, 70 u 80% no son eventos excepcionales dentro de su historia.
Han ocurrido repetidamente y en muchos casos se extendieron durante años antes de que el precio lograra una recuperación sostenida. Este comportamiento explica por qué muchos participantes abandonan el mercado en las fases bajistas, mientras otros continúan acumulando en silencio, asumiendo que la incertidumbre es el costo de cualquier potencial retorno extraordinario. También es importante aclarar algunos temores recurrentes que surgen en momentos de estrés. La concentración de grandes tenedores, la posibilidad de liquidaciones forzadas o el impacto de avances tecnológicos futuros suelen amplificarse en ciclos bajistas. En la práctica, muchos de estos riesgos son más graduales que inmediatos. No eliminan la volatilidad, pero tampoco implican necesariamente un colapso instantáneo del sistema. El verdadero riesgo, históricamente, ha sido el exceso de confianza, combinado con apalancamiento y expectativas irreales. En este punto, el mercado enfrenta varios escenarios posibles. Uno es una prolongada fase lateral, con precios deprimidos durante un periodo extenso, mientras se reconstruye la confianza. Otro es una corrección adicional más profunda, coherente con caídas históricas anteriores, antes de cualquier intento de recuperación. También existe la posibilidad de que un cambio macroeconómico relevante, como una relajación monetaria o una nueva ola de adopción institucional, altere nuevamente el equilibrio. Ninguno de estos escenarios puede descartarse con certeza. Lo que sí se puede afirmar es que Bitcoin no se comporta como un refugio estable en contextos de desaceleración económica. Su rol se asemeja más al de un activo de crecimiento con alto riesgo y potencial asimétrico. Eso implica que puede ofrecer retornos significativos en determinados ciclos, pero también exige tolerar pérdidas severas y periodos prolongados sin resultados visibles. En última instancia, el factor decisivo no suele ser el precio de entrada exacto, sino la disciplina. El tamaño de la exposición importa más que las proyecciones optimistas. La consistencia pesa más que la capacidad de anticipar el mínimo perfecto. Y la supervivencia financiera depende de no comprometer recursos que no pueden soportar largos periodos de volatilidad. Bitcoin no es un atajo ni una necesidad para construir patrimonio a largo plazo. Es una herramienta opcional dentro de un sistema financiero en evolución, con riesgos difíciles de medir y beneficios potenciales que no están garantizados. Comprender esa dualidad es más importante que cualquier predicción de precios. Al final, este ciclo no se definirá por titulares, gráficos virales o debates en foros, sino por decisiones tomadas lejos del ruido. El mercado seguirá oscilando entre euforia y miedo, como siempre lo ha hecho. La diferencia estará en quién logra atravesar ese proceso sin quedar fuera del juego antes de tiempo. Porque, como ha demostrado la historia financiera una y otra vez, no se trata de adivinar el próximo movimiento, sino de resistir lo suficiente para estar presente cuando el próximo capítulo realmente se escriba.